Pero dice la Biblia que al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo. Y lo primero que podemos ver aquí es un desenfoque de Pedro. Se desenfocó de Jesús para ver la tormenta. Y cuando miró la tormenta, se produjo una reacción dentro de él. Lo que tú estás oyendo o lo que tú estás viendo va a producir un efecto dentro de tu interior, ya sea positivo o sea negativo. Cuando Pedro se mantuvo mirando a Jesús saliendo de la barca, Pedro se mantenía con fe. Creía que todo era posible. Creía que las aguas no lo podían hundir. Pero en un momento la Biblia enseña que hubo un desenfoque, que al ver el fuerte viento, dice la Biblia que Pedro comenzó a hundirse porque tuvo miedo. Y es ahí el peligro que produce la distracción en nuestra vida. Hay muchas personas que se están hundiendo por el problema, por el dolor, por las preocupaciones y por los afanes de la vida, porque nos hemos distraído y nos hemos desenfocado de la fuente correcta que es Jesús. Eso le pasó a Pedro. A Pedro le pasó físicamente, se desenfocó y se hundió físicamente. Pero hay muchas personas que espiritualmente sienten que se están hundiendo. Sientes que te está hundiendo la ansiedad. Sientes que te está hundiendo el miedo, el desánimo, la incredulidad, el temor, la duda. Sientes que te está hundiendo el sistema de este mundo. Por una sola razón, porque te has desenfocado. Cuando tú analizas, hay un poder positivo del enfoque y hay un poder negativo del desenfoque y de la distracción. Porque mientras Pedro sale de la barca enfocado mirando a Jesús, el que lo había llamado, Pedro camina y no se hunde. Pedro camina y las aguas no lo pueden hundir. Pero la Biblia dice que al ver el fuerte viento, Pedro comenzó a tener miedo. La pregunta es, ¿por qué Pedro sintió miedo en su corazón? Debido al desenfoque y a lo que estaba viendo con sus ojos. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo con nuestros ojos? ¿Qué es lo que nosotros estamos escuchando con nuestros oídos? Que nos están desenfocando, distrayendo del enfoque en Cristo y de escuchar la voz de Dios por medio de su palabra o por medio de la predicación. ¿Qué es lo que nos está desenfocando? Vemos que Pedro, cuando se desenfocó, comenzó a hundirse porque se distrajo. Pedro comenzó a hundirse no porque Cristo no lo había llamado, no por falta de poder, no por falta de que Cristo no lo hubiera llamado. Pedro comenzó a hundirse porque se desenfocó. Ahora, ¿qué lo llevó a desenfocarse? Se distrajo. Puso los ojos donde no tenía que ponerlos y comenzó a sentir lo que no tenía que sentir por la razón y la causa que se desenfocó. La distracción muchas veces nos desenfoca del verdadero propósito de Dios. Porque mientras Pedro sale de la barca, caminando basado en una palabra que Cristo le dio, ven y camina. Pedro comenzó a caminar en el propósito, en la palabra que Cristo le dio. Pero cuando él miró el viento, comenzó a hundirse, a pesar de que era Cristo que lo había llamado. Aunque era Cristo que le había dicho, ven y camina, podemos ver que cuando Pedro se desenfoca, comenzó a hundirse. Es sorprendente analizar el poder negativo que trae el desenfoque y la distracción. Que aunque Cristo había llamado a Pedro, por Pedro desenfocarse de Cristo, aún así se estaba hundiendo. Y muchas veces Dios tiene grandes propósitos con nosotros. Él nos llamó para cosas grandes. Él nos llamó para que caminemos conforme a su voluntad, para que su propósito se cumpla en nosotros. Pero a veces nosotros nos distraemos, nos desenfocamos y comenzamos a enfocarnos en el sistema de este mundo y comenzamos a llenarnos de los problemas de este mundo y comenzamos a desenfocarnos de Cristo. Pedro comenzó a hundirse porque se distrajo. Y hay muchas personas que no han entendido el poder negativo que tiene la distracción, que la distracción hace que te hundas. La distracción trae una desconexión entre tú y el poder de Dios. Y hay muchas personas que están distraídas. Y una persona distraída no puede percibir lo que Dios le quiere hablar. No puede caminar en el propósito de Dios. Por eso una de las cosas
que hace la distracción es que te desenfoca de la voz de Dios. Te desenfoca de tener tu mirada en Jesús. Eso es algo muy sorprendente que me pasó hoy en mi trabajo, que de pronto andaba escuchando un libro en audio y de pronto estábamos haciendo ruido con una máquina. Y de ahí nació esto que te quiero contar. Que mientras yo andaba trabajando hoy en mi trabajo, estaba escuchando una pequeña enseñanza en mi teléfono. Pero nosotros trabajamos como una maquinaria dentro de las casas. Y cuando yo entro, no escuchaba el sonido de mi teléfono, del audio. ¿Por qué? Porque había un ruido adentro de la casa, que nosotros trabajamos con maquinaria. Y cuando yo estaba afuera y comienzo a entrar, el sonido del audio de la enseñanza que estaba escuchando en mi teléfono no lo escuchaba. Y Dios comenzó a ministrarme que así mismo es lo que produce la distracción en nosotros. Que aunque Dios nos esté hablando, por estar conectados o abrimos puertas a la distracción, no podemos escuchar la voz de Dios. No podemos conectar nuestros sentidos y percibir la sabiduría de Dios por medio de su palabra. Y a mí me impactó mucho esta pequeña enseñanza que Dios me daba hoy, que cuando yo quería abrir la puerta para entrar, mi compañero estaba trabajando con una máquina. Y cuando yo quería entrar, el sonido de mi teléfono no se escuchaba. No porque el teléfono estaba mal, no porque el audio estaba mal, sino porque la distracción, el ruido, aplacaba el sonido de mi teléfono. Y Dios me ministraba, así mismo pasa en el mundo espiritual, que hay personas que Dios les está hablando, Dios sigue hablando, pero nosotros no lo estamos escuchando por las distracciones en las cuales nos estamos moviendo. Cuando nosotros nos conectamos con el sistema de este mundo, se te va a hacer difícil percibir la voz de Dios, percibir la sabiduría de Dios por medio de su palabra. Y Dios me ministraba algo, que la distracción hace que la voz de Dios se silencie. Escucha bien, la distracción del sistema de este mundo, afanes, problemas, ansiedades, tantas cosas terrenales y materiales, malas noticias que se mueven en este sistema, hace aplacar la voz de Dios. La distracción silencia la voz de Dios. Pero cuando nosotros nos alejamos de la distracción, comenzamos a percibir la sabiduría de Dios. Cuando yo cerraba la puerta para no entrar, volví a escuchar el audio de la enseñanza que estaba escuchando en mi teléfono. Dios me hablaba y me decía, eso mismo pasa cuando te alejas de la distracción. Escucha bien, Dios me ministraba con esta palabra muy fuerte. Porque nosotros trabajamos con una maquinaria, hacemos mucho ruido dentro de las casas en las cuales trabajamos. Y cuando yo abría la puerta, el ruido de la máquina aplacaba el sonido de mi teléfono, de la enseñanza que yo estaba escuchando. Y cuando yo cerraba la puerta y me quedaba afuera, el ruido se iba y escuchaba otra vez el sonido de mi teléfono. Y Dios me ministraba, eso mismo pasa. Cuando tú te alejas de la distracción, vas a volver a conectar tus sentidos espirituales con la sabiduría de la palabra de Dios. La Biblia dice en el libro de Job, capítulo 33, 14 y 15, de muchas maneras habla Dios a los hombres, en sueño, en visiones. Dios habla al corazón, Dios habla en tu interior, pero a veces no lo percibimos. Entonces cuando yo cerré la puerta para no entrar, volví a escuchar con claridad el audio de la enseñanza que estaba escuchando en mi teléfono. Y Dios comenzaba a ministrarme que así hay muchas personas que están tan distraídas que no pueden percibir o escuchar la voz de Dios. No pueden captar, entender que Dios te está llamando, que Dios te está hablando. Es cuestión de que te apartes de la distracción para estar con Dios. Eso fue lo que Dios hizo con el profeta Ezequiel. Mira lo que dice Ezequiel capítulo 3, versículo 22. Mira lo que dice. Ezequiel 3:22 dice, la mano de Jehová, dice, vino la mano de Jehová sobre mí y me dijo, levántate y sal al campo y allí
hablaré contigo. Me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Me postré sobre mi rostro. Entonces entró en mí el Espíritu y me afirmó sobre mis pies. Ezequiel está hablando de que Dios lo visitó. Dios quería hablar con el profeta Ezequiel como con muchos de ustedes. Dios quiere revelar el plan y el propósito que tiene para tu casa, para tu familia. Dios quiere darte la solución. Dios quiere darte instrucciones de lo que debes de hacer en lo que tú estás viviendo, pero muchas veces nosotros estamos distraídos. Y el profeta Ezequiel dice, vino allí la mano de Jehová y me habló diciendo, hijo de hombre, sal al campo. Dios quería hablar con el profeta Ezequiel, pero el profeta Ezequiel estaba en un ambiente de distracción, donde Dios quería hablarle, pero Dios sabía que el profeta no iba a poder captar el mensaje que Dios quería darle. Hay muchas personas que Dios quiere hablarle en el secreto, pero Dios necesita que te alejes de la distracción, que saques tiempo para estar con Él, para que vuelvas a percibir su sabiduría, para que vuelvas a conectar tus sentidos espirituales con Dios, para que vuelvas a percibir a Dios en tus pensamientos, para que vuelvas a ser direccionado por Dios. Ezequiel era un profeta y vino Dios y lo visitó y le dijo, hijo de hombre, sal al campo. ¿Qué representa el campo? Un lugar sin distracción, un lugar donde las voces se acallan, un lugar donde puedes escuchar solo la voz de Dios y no la voz del sistema. Y hay personas que necesitan apartarse de las distracciones del sistema y comenzar a entrar en el secreto con Dios. Cristo dijo en Mateo capítulo 6, versículo 6, mas tú cuando ores, entra a tu aposento, en un lugar sin distracción, en un lugar solo. Entra a tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Cristo mismo habló sobre la importancia de apartarse de la distracción y entrar en un lugar donde podemos escucharlo solo a Él, donde podemos conectarnos con su voz, donde podemos conectarnos con su presencia. Aunque tú no lo estés viendo, Él está en secreto. Él te ve en secreto. Cuando entres a la oración, apártate a un lugar secreto. Aunque tú no lo estás viendo, dice la Biblia que Él está en secreto. Tu Padre te ve en secreto. Él te está viendo. Él quiere hablar contigo. Él quiere que tú entiendas lo que Él tiene para tu vida. Y Cristo dijo, ora a tu Padre, cierra la puerta, entra al secreto. Cristo nos habla de un lugar secreto, nos habla de cerrar la puerta, nos habla de aquietar las distracciones, nos habla de acallar las voces negativas. A veces hay muchas voces que nos perturban para nosotros poder escuchar a Dios. Hay voces que a veces nos perturban para nosotros escuchar lo que Dios quiere. La Biblia dice que el hombre natural, alguien que vive de acuerdo al sistema, no percibe las cosas que son del Espíritu. Dice porque se han de discernir espiritualmente. Una persona que vive controlada por la distracción del sistema de este mundo no puede conectarse, no puede percibir la voluntad de Dios por medio de su palabra, por medio de la sabiduría de Dios. Por eso Pablo habla que el hombre natural, 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, dice que no entiende las cosas que son del Espíritu, porque se disciernen por el Espíritu. Y uno de los errores que a veces nosotros cometemos es que no nos alejamos de la distracción. La distracción es un enemigo muy peligroso que acalla, que aplaca la voz de Dios sobre tu vida. La distracción, amén, la distracción ensordece tus sentidos espirituales para que no captes el mensaje que Dios te quiere dar. Y hay muchas personas entretenidas. Hay muchas personas que a veces nos ponemos entretenidos con el sistema de este mundo. Por eso es muy importante que nosotros saquemos tiempo para estar con Dios. Cuando nosotros no nos apartamos de la distracción, no podremos conectarnos con la voz de Dios a través de su palabra, a través de su sabiduría. Por eso cuando yo estaba escuchando esta enseñanza en mi teléfono, cuando yo entraba donde había ruido, el audio de mi teléfono no se escuchaba. No porque el audio estaba mal, sino porque yo estaba en un lugar de distracción, en un lugar donde había mucho ruido. Y esto habla de separarnos, de apartar un tiempo para estar con Dios, de sacar tiempo para nosotros
para nosotros alejarnos de la distracción. La distracción aplaca la voz de Dios. La distracción te ensordece tus sentidos espirituales. Recuerda que nosotros percibimos a Dios por medio de los sentidos espirituales. Por eso es muy importante que nosotros nos alejemos de la distracción, porque la distracción de este sistema te hace vivir de acuerdo al sistema. Hay personas que viven de acuerdo al sistema de este mundo. Lo que están escuchando solo es el ruido del sistema de este mundo, porque estamos entretenidos en el sistema de este mundo. Pero cuando tú te separas de la distracción para estar con Dios, entonces te vas a conectar con lo de arriba y no te vas a conectar con este sistema. Si tú te mantienes cerca de la distracción y del sistema de este mundo, vas a vivir enfocado con miedo, con problemas, con malas noticias, con afán, con preocupación, porque todo esto opera en este sistema de este mundo. Pero cuando te conectas, te apartas de la distracción, te conectas con la voz de Dios, con lo de arriba. Hay personas conectadas con este sistema, con el mundo, con el sistema de este mundo, pero no te puedes conectar con la voz de Dios, porque la distracción del sistema que está aquí en este mundo nos está robando la conexión con Dios. Hay cuántas personas desconectadas, cuántas personas que Dios les está hablando. Dios te habla en sueño, Dios te habla a tu corazón, Dios te habla a tu conciencia, te habla por un pensamiento, pero no lo percibes, porque estamos cegados por la distracción de este mundo, que aunque Dios nos esté hablando, no lo escuchamos. Así como me pasó hoy a mí en mi trabajo, que mientras andaba escuchando una pequeña enseñanza bíblica y llegué a un lugar donde había ruido, el audio no se escuchaba. No porque el audio no estaba, no porque el audio de mi teléfono no era bueno, sino porque estaba en un lugar de distracción, donde el ruido de esa distracción aplacaba el sonido de mi teléfono. Así hay muchas personas que no han entendido que las distracciones del sistema de este mundo te desconectan de la voluntad y de la voz de Dios. Te aplacan, te apagan los sentidos espirituales. Cuando los sentidos espirituales se te apagan por la distracción de este mundo, tú no puedes percibir a Dios. No puedes entender qué es lo que Dios quiere hacer contigo. No puedes entender para qué Dios te llamó, por qué Dios te llamó. No puedes entender por qué vives, para qué vives, por qué estás vivo. Hay personas que no han entendido, por eso es muy importante que nosotros entendamos que es muy importante alejarnos de la distracción. Y Dios comenzaba a ministrarme mucho. Dios hoy me ministraba con esta pequeña enseñanza que tuve en mi trabajo. Yo estaba escuchando una enseñanza en mi teléfono y llegué a un lugar donde había mucho ruido de maquinarias y el sonido de mi teléfono ya no se escuchaba. Y Dios comenzó a ministrarme. Esto mismo produce la distracción. Que cuando tú estás distraído en este sistema de este mundo, cuando tu mente se vuelve carnal y natural al sistema de este mundo, los sentidos espirituales se te apagan. No puedes percibir. Como cuando tú entras a tu cuarto y las luces están apagadas, no puedes ver lo que hay en tu cuarto. No puedes darte cuenta de la condición de tu cuarto. No puedes analizar qué color de paredes son tu cuarto. No puedes ver cómo está tu cuarto, porque la luz está apagada. Cuando nos desconectamos de Dios, cuando estamos enfocados solo en la distracción, no podemos percibir a Dios verdaderamente como Dios quiere que lo percibamos. Y hay muchas personas que Dios les quiere hablar, pero el sistema de este mundo han apagado tus sentidos espirituales. Recordemos que nosotros somos, 1 Tesalonicenses dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu, somos un alma viviendo dentro de un cuerpo. Así que nuestro espíritu se conecta, es nuestro espíritu que se conecta con Dios. Y desde el espíritu ya traemos lo que Dios quiere para nuestra vida, a nuestra alma, a nuestra mente. Es nuestro espíritu que recibe lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Por eso es muy importante alejarnos de la distracción. Una persona que está desconectada, una persona que está enfocada en la distracción, está desconectada de la voz de Dios. Una persona que está distraída está desconectada de la voz de Dios. Porque así como me pasó a mí, mientras yo me acerqué con mi teléfono a este ruido
de estas maquinarias que había, mi teléfono no se escuchaba. Es sorprendente, es un ejemplo muy básico, muy sencillo, pero es una gran enseñanza la que Dios quiere que nosotros entendamos. Que yo andaba escuchando una pequeña enseñanza cristiana en mi teléfono y me acerqué a una maquinaria donde había mucho ruido y ya no escuchaba. Pero cuando cerraba la puerta, volví a escuchar el sonido de la enseñanza de mi teléfono. Y ahí entendí que así mismo Dios me ministraba qué es la distracción. Que la distracción de este mundo produce mucho ruido en tu mente. Hay personas que viven con una mente llena de ruido, de distracción, con el problema, con la vanidad, con el miedo, con la duda, con malas noticias. Y estamos confabulados, llena nuestra mente del sistema de este mundo. Y no podemos conectarnos con Dios. No podemos escuchar lo que Dios quiere. No podemos entender, captar lo que Dios nos está hablando. ¿Sabe qué fue lo impresionante? Que aunque yo ya no escuchaba el audio de mi teléfono, cuando me acercaba a este ruido de esta maquinaria, no era porque el teléfono no estaba funcionando. Era el ruido del ambiente que me impedía no escucharlo. El ruido del sistema de este mundo te impide que te conectes con Dios. El sistema de este mundo es un obstáculo para que no percibas lo que Dios te está hablando. Dios siempre está hablando, pero nosotros muchas veces no lo percibimos. Así como mi teléfono, yo no lo escuchaba por el ruido de esta máquina que estaba encendida. Pero no lo escuchaba, escucha bien, no porque el teléfono estaba apagado, no porque el audio no funcionaba, era porque el lugar donde estaba acallaba la voz de mi teléfono. Asimismo la distracción. La distracción te hace que no percibas, que no captes la señal de la voz de Dios sobre tu espíritu. Porque la voluntad de Dios se percibe por medio de tus sentidos espirituales. Los sentidos de tu mente tienen que estar activos para percibir lo que Dios te quiere hablar. ¿Dónde Dios se conecta? En tu espíritu. La Biblia dice en Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Tu espíritu es como una lámpara. Donde Dios te va a hablar es en tu espíritu. Donde Dios va a depositar gozo, eso en tu espíritu. Donde Dios te va a dar fuerza y sabiduría, es en tu espíritu. Porque una lámpara donde se le eche el aceite dentro de la lámpara. Las lámparas en la antigüedad, donde se le echaba el aceite, era un depósito. Por eso dice la Biblia que el espíritu de nosotros es como una lámpara. En otras palabras, donde Dios te va a hablar es en tu espíritu. Donde Dios te va a dar paz, te va a dar gozo, eso en tu espíritu. Donde Dios te va a llenar de sabiduría es en tu espíritu. Pero si tu espíritu está distraído, pero si los sentidos de tu espíritu están desconectados a las cosas del espíritu, no vas a poder conectarte con Dios. No vas a poder conectarte. Es como un teléfono que aunque haya en un lugar aunque esté en un lugar que haya wifi, pero si no tienes la contraseña, no vas a poder percibir, conectarte y darte cuenta de lo que se está moviendo en el aire, en las ondas cibernéticas. Lo mismo pasa con Dios. Lo mismo pasa con Dios. Si los sentidos de tu espíritu están desactivados por las distracciones de este mundo, no vas a percibir, no vas a captar, no te van a caer los mensajes, las notificaciones de Dios en tu espíritu. Porque cuando tú te conectas con Dios, las notificaciones de Dios caen a tu espíritu. El mensaje que Dios quiere, la voluntad de Dios para tu vida comienza a revelártela en tu espíritu. Por eso Salomón dice, Proverbios 20:27, que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Nuestro espíritu, según 1 Tesalonicenses 5:23, espíritu, alma y cuerpo. Donde Dios te va a hablar va a ser en tu espíritu. Pero los sentidos de tu espíritu tienen que estar activados para percibir y captar lo que Dios te quiere dar, lo que Dios quiere hablarte. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual descubriña lo profundo del corazón. Entonces, donde Dios nos va a hablar es en nuestro espíritu. Y de nuestro espíritu procesamos la información a nuestra mente, nuestra alma. Necesitamos conectarnos con la voz de Dios. Necesitamos
nuevamente volvernos a conectar con el Espíritu Santo de Dios. Mira lo que dice, mira lo que dice, lo que sigue diciendo Ezequiel capítulo 3 versículo 22. Me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto en el río Quebar. Me postré sobre mi rostro. Entonces entró en mí el Espíritu y me afirmó. El profeta Ezequiel en el capítulo 3 nos habla cómo la mano de Dios vino sobre él. Y dice Ezequiel que Dios le habla y le dice: sal al campo, donde no hay distracción. Yo quiero hablar contigo. Ezequiel dice que ahí estaba la gloria de Dios, la gloria que había visto antes. En ese lugar, ahí estaba la gloria de Dios. Hoy yo quiero decirte, hasta que te apartes de la distracción del sistema de este mundo para estar con Dios, vas a ver la gloria de Dios. Vas a volver a experimentar esa paz, ese descanso. Tu fe va a ser renovada, tu fuerza, el gozo va a ser renovado, pero necesitas, al igual que Ezequiel, apartarte de la distracción. Porque Ezequiel estaba rodeado en un ambiente en el cual no podía escuchar a Dios, no podía conectarse con Dios. Por eso Dios le dijo a Ezequiel: levántate y sal al campo, yo quiero hablar contigo. Parecía que Ezequiel estaba en un ambiente de distracción que le impedía que Dios le hablara. Como hay muchas personas que están distraídas por el sistema del mundo, y necesitas que saques tiempo, que te apartes, que te alejes de la distracción. Porque hay dos enemigos muy fuertes que nos quieren desconectar de Dios: la distracción y el entretenimiento. Porque la distracción te seca de tu vida de oración. La distracción de este mundo te hace que no leas la Biblia. La distracción, el entretenimiento te hace que no ores, te hace que no escuches la palabra. La distracción y el entretenimiento de este sistema son los principales enemigos que están causando que te desconectes de Dios. Porque hay cosas que, aunque no sean pecado, te roban el tiempo de Dios. Por eso el enemigo va, antes del enemigo querer secarte, primero te va a desconectar. Primero te va a distraer para que te desconectes de Dios. Antes del enemigo ponerte orgullo, va a hacer que no pases tiempo con Dios. Antes del enemigo quitarte la paz, primero te va a distraer. Porque si te distraes, pierdes tu relación con Dios y te va secando, te va llenando más del sistema de este mundo. Si dejamos de llenarnos de Dios, nos estaremos llenando del sistema de este mundo. Pero Dios quiere que nosotros nos llenemos de Él. Y Ezequiel dice: y ahí estaba la gloria de Dios como la que había visto antes. O sea, Ezequiel estaba tan distraído que la gloria que había visto en un tiempo atrás ya no la estaba viendo. Y la volvió a ver cuando se alejó de la distracción. Hay personas que necesitan volver a distraerse. Necesitan otra vez volverse de la distracción. Necesitan dejar la distracción, volverse de la distracción y volver donde está Dios. Para que vuelvan a ver lo que una vez miraban, para que vuelvan a experimentar lo que una vez experimentaban. Hay personas que ahora no experimentan la paz. Hay personas que hoy en este tiempo no tienen gozo, no tienen salud, no tienen paz mental en su corazón. ¿Por qué? Porque se han dejado influenciar por el sistema de este mundo de la distracción. Ezequiel dice que cuando volvió al campo donde no hay distracción, allí miró la gloria de Dios. La gloria que tiempo atrás había visto, pero que ahora ya no la estaba viendo por la distracción del sistema que lo rodeaba. Estaba distraído, pero Dios lo llevó para que mirara su gloria. Dice: me postré sobre mi rostro y entró en mí el Espíritu y me afirmó. O sea, había áreas en Ezequiel que por estar distraídos se estaban aflojando, se estaban debilitando. Hay áreas espirituales en tu interior que se están debilitando porque estamos distraídos en el sistema de este mundo. Y Ezequiel habla que Dios, que el Espíritu Santo entró y lo afirmó. Hay cosas hoy que Dios quiere afirmar.